¿Qué pasaría si te dijera que las estrellas más grandes de la era dorada de Hollywood no solo interpretaban dramas en pantalla, sino que ocultaban algunas de las verdades más feas detrás de la cámara? Hoy nos sumergimos en 10 actores de la era dorada de Hollywood que eran racistas en realidad. Estos no son solo rumores o acusaciones vagas, son historias respaldadas por la historia, relatos de primera mano y confesiones impactantes que han salido a la luz a lo largo de los años. Abróchense el cinturón, porque el número 1 es un choque que nunca olvidarás. Al Jolson. Comencemos con un nombre sinónimo del nacimiento del cine hablado, Al Jolson. Conocido como el mejor intérprete del mundo, Jolson hizo historia cinematográfica en 1927 con El cantante de jazz, la primera película hablada. Pero lo que consolidó su legado no fue solo su voz o su trabajo pionero en el cine, sino su uso regular de la cara pintada de negro. Jolson, él mismo un inmigrante, construyó su carrera en actuaciones de minstrel, poniéndose maquillaje negro para imitar y caricaturizar a los afroamericanos. Mientras algunos han argumentado que Jolson ayudó a artistas negros a entrar en la industria, en ocasiones apoyó a artistas negros e insistió en que se les pagara de manera justa. El hecho es que su acto característico se basaba en burlarse, exagerar y deshumanizar la cultura negra para audiencias blancas. Lo que es aún más impactante es que el blackface de Jolson no fue solo un caso aislado, era el núcleo de su acto. Sus interpretaciones de canciones como Mami y Swanee se convirtieron en éxitos nacionales, pero a expensas de perpetuar los estereotipos más tóxicos imaginables. En aquella época, el público lo veía como entretenimiento. Hoy es una mancha en la historia de Hollywood. El caso de Jolson plantea preguntas complicadas. ¿Pueden las buenas intenciones excusar las malas acciones? ¿Fue simplemente un producto de su tiempo o deberíamos juzgar su legado según los estándares modernos? Sin importar cómo respondas, una cosa es clara. La contribución de Al Jolson a Hollywood no se puede separar del racismo que representó una y otra vez en el escenario más grande del mundo. Walt Disney. Casi todos tienen un recuerdo de Disney. Mickey Mouse, Disneyland, cuentos de hadas hechos realidad. Pero el hombre detrás del ratón, Walt Disney, tiene un legado que no es solo magia y sueños. Cuando te adentras en los primeros dibujos animados de Disney, el racismo ni siquiera es sutil. Toma a los cuervos en Dumbo, estereotipos descarados de minstrel show con dialectos negros exagerados, o el lobo con códigos judíos en Los Tres Cerditos, evocando imágenes antisemitas que eran demasiado comunes en el Hollywood de los años 1930. Pero no eran solo sus dibujos animados. Rumores sobre los prejuicios personales de Disney han perseguido su legado durante décadas. Meryl Streep una vez lo llamó un horrible antisemita, y algunos miembros de la familia Disney han insinuado que las opiniones personales de Walt no eran tan inclusivas como la compañía quiere que recordemos. Hay incidentes documentados de prácticas de contratación discriminatorias y quejas de animadores y actores de color. Incluso el adorable mundo de Disney tenía un lado oscuro. Durante décadas, críticos y defensores han debatido sobre cómo juzgar a Walt Disney. ¿Reflejaba los prejuicios de su época o los difundía activamente? La verdad es que ayudó a moldear la cultura estadounidense, tanto sus sueños como sus feas realidades. Cuando vuelves a ver esos viejos clásicos con nuevos ojos, es imposible ignorar los estereotipos dañinos y la intolerancia entretejidos en sus cimientos. El mundo de Disney puede estar lleno de maravillas, pero fue construido sobre creencias que hoy debemos confrontar. John Wayne. Si imaginas al rudo vaquero, el ícono estadounidense definitivo, estás pensando en John Wayne. Actuó en más de 140 películas y se convirtió en el símbolo de la masculinidad estadounidense. Pero la reputación del duque fuera de la pantalla está manchada por una entrevista de 1971 en Playboy, tan infame que todavía provoca protestas hoy en día. En él, Wayne dijo, sin vergüenza, «Creo en la supremacía blanca». Argumentó que los negros no estaban listos para tener plenos derechos civiles, que los nativos americanos merecían su destino porque egoístamente intentaban quedarse América para ellos mismos, y no mostró ningún remordimiento por los crímenes de la esclavitud. No fueron deslices de la lengua, fueron declaraciones deliberadas, hechas cuando las batallas por los derechos civiles estaban en pleno apogeo, y el mundo estaba cambiando. Wayne también lanzó insultos homofóbicos al hablar de películas que no le gustaban, dejando claro que sus prejuicios iban mucho más allá de la raza. Desde su muerte,
Estudiantes han protestado para que su nombre sea eliminado de aeropuertos y edificios universitarios. Algunos dicen que solo era un hombre de su época, otros lo llaman un símbolo de las tradiciones más tóxicas de Hollywood. Las películas de John Wayne siguen siendo veneradas, pero su legado se vuelve más complicado con cada año que pasa. ¿Era simplemente otro producto de una época racista o ayudó activamente a moldearla? De cualquier manera, sus palabras y la forma directa en que las expresó muestran que incluso los héroes más grandes de Hollywood pueden tener pies de barro y corazones llenos de odio. Mickey Rooney. Algunos papeles envejecen mal, y luego está la actuación de Mickey Rooney como el señor Junioshi en Desayuno con Diamantes. Una vez visto como un alivio cómico inocente, el personaje ahora es reconocido como una de las representaciones más sorprendentemente racistas en el cine convencional. Rooney, un respetado actor con décadas de trabajo a sus espaldas, se puso maquillaje de cara amarilla, se pegó los párpados, usó dientes postizos y habló con un acento caricaturesco y burlón. En ese momento, los críticos apenas parpadearon. Hoy es un estudio de caso en la vergonzosa historia de racismo de Hollywood hacia los asiático-estadounidenses. Lo más preocupante es que Rooney defendió la actuación durante años, afirmando que no tenía idea de que a alguien le pudiera parecer ofensiva. Pero, ¿cómo podía no saberlo? Para la década de 1960, la conciencia sobre los estereotipos raciales estaba aumentando. Cada gesto y línea del personaje estaba diseñado para provocar risas baratas a costa de toda una cultura. Para muchos asiático-americanos, el señor Junioshi era un doloroso recordatorio de que eran extranjeros en su propio país, objeto de burla en lugar de ser bienvenidos. Décadas después, el papel es ampliamente condenado. Las audiencias modernas están conmocionadas de que la película haya sido lanzada en su forma original, y la negativa de Rooney a ver el daño que causó solo profundiza la decepción. Es un recordatorio claro de que la comedia no siempre es inofensiva, y a veces es francamente cruel. Laurence Olivier. Laurence Olivier es celebrado como uno de los más grandes actores de todos los tiempos, una leyenda shakespeariana cuyas actuaciones moldearon el teatro y la pantalla. Pero incluso las estrellas más brillantes pueden proyectar largas sombras. En 1965, Olivier tomó la sorprendente decisión de interpretar a Otelo, no solo como un personaje negro, sino con maquillaje de cara negra, labios exagerados y una voz afectada. Mientras algunos críticos se retorcían en sus asientos, la producción siguió adelante. Olivier fue alabado por su actuación transformadora, pero ¿a qué costo? En ese momento, el movimiento por los derechos civiles estaba en pleno apogeo. Los actores negros aún luchaban por oportunidades iguales, y aquí estaba uno de los actores blancos más respetados del mundo poniéndose maquillaje para interpretar un papel que debería haber ido a un intérprete negro. El mensaje era claro. Incluso en historias sobre vidas negras, se daba protagonismo a las personas blancas. La reacción negativa ha crecido a lo largo de los años. Lo que alguna vez fue visto como un riesgo artístico, ahora se considera apropiación racista, un vestigio dañino de una época en la que la exclusión y la burla eran la norma. El talento de Olivier era innegable, pero también lo era su ceguera ante el daño que causó. Su Otelo es un recordatorio de que clásico no siempre significa correcto, y a veces es una señal de que tenemos mucho por crecer como cultura. Marlon Brando. Marlon Brando fue una fuerza de la naturaleza, redefiniendo lo que podía ser la actuación con papeles en Un tranvía llamado Deseo, Nido de ratas y El padrino. Era respetado, incluso venerado. Pero en 1996, Brando sorprendió al mundo en la televisión nacional cuando dijo: Hollywood está dirigido por judíos. Una declaración cargada de teoría conspirativa antisemita. Cuando lo desafiaron, Brando no retrocedió. En cambio, redobló la apuesta, empeorando aún más las cosas. La reacción fue inmediata. Brando, conocido por hablar en defensa de los derechos de los nativos americanos y criticar la falta de diversidad en Hollywood, se encontró acusado de difundir odio, no esperanza. Se vio obligado a disculparse públicamente, pero el daño ya estaba hecho. Sus palabras fueron aprovechadas por grupos supremacistas blancos y sembradores de odio, deshaciendo años de activismo. El caso de Brando es un ejemplo aleccionador de cómo incluso las voces más progresistas pueden albergar prejuicios profundos. Es un recordatorio de que las buenas intenciones en algunas áreas no anulan el fanatismo en otras. Al final, el legado de Brando está para siempre complicado, tanto por su enorme talento como por los lugares oscuros a los que a veces se dirigía su mente. D.W. Griffith. Si hay una persona cuyo racismo cambió el
El curso de la cultura estadounidense es D.W. Griffith. En 1915, Griffith dirigió El nacimiento de una nación, el primer verdadero éxito de taquilla de Hollywood. Fue una maravilla técnica, con una narrativa y visuales revolucionarios, pero en su esencia era pura propaganda de odio. La película glorificaba al Ku Klux Klan, retrataba a los negros como criminales violentos y presentaba al Klan como los salvadores del sur. La película no solo fue un reflejo de su época, sino que activamente inspiró el resurgimiento del Ku Klux Klan, que la usó como herramienta de reclutamiento durante décadas. Las comunidades negras fueron aterrorizadas, y la película ayudó a normalizar la violencia racista en todo el país. Griffith defendió su película hasta el final, insistiendo en que solo estaba contando la historia. Pero la historia lo ha juzgado severamente. Hoy, El nacimiento de una nación se estudia no como una obra de arte, sino como un cuento de advertencia sobre cómo las películas poderosas pueden difundir odio. El genio técnico de D.W. Griffith no puede ser negado, pero tampoco su papel en alimentar algunas de las peores violencias en la historia estadounidense. Su historia es prueba de que el cine, con todas sus maravillas, también puede ser un arma. James Stewart. Pocos rostros son tan queridos en la tradición de Hollywood como James Stewart, la estrella de ¡Qué bello es vivir! El señor Smith va a Washington y los clásicos de Alfred Hitchcock. Stewart encarnó los valores saludables de los pequeños pueblos. Fuera de cámara, era educado, encantador y universalmente querido, al menos por aquellos que se parecían a él. Pero debajo de su gentil personalidad, Stewart mantenía opiniones racistas y xenófobas que solo han salido a la luz en años recientes. En el set de El hombre que mató a Liberty Valance, Stewart fue acusado por su coprotagonista negro, Woody Strode, de comportamiento racista, incluyendo excluir a actores negros y negarse a asociarse con personas de color. Los círculos personales de Stewart eran casi exclusivamente blancos, y expresó desconfianza no solo hacia las personas negras, sino también hacia los judíos. Su profunda amistad con el director del FBI, J. Edgar Hoover, otro notorio intolerante, lo llevó a convertirse en informante del FBI, informando sobre colegas de Hollywood sospechosos de creencias comunistas o subversivas. Los defensores de Stewart argumentan que fue un producto de su crianza en un pequeño pueblo, pero la ignorancia no es excusa. Su legado sigue siendo apreciado, pero la realidad es más complicada de lo que sugiere la imagen del ciudadano común. La historia de Stewart nos recuerda que incluso el rostro más amable puede ocultar verdades feas. William Frawley. William Frawley es mejor conocido como Fred Mertz, el gruñón pero adorable casero en I Love Lucy. Pero el cascarrabias que viste en pantalla no era nada comparado con la reputación de Frawley en la vida real. Famoso por su afición a la bebida y sus frecuentes peleas con compañeros de reparto, Frawley también era conocido por usar insultos raciales sin pensarlo dos veces. Su lenguaje y comportamiento serían completamente inaceptables hoy en día, pero en el Hollywood de los años 1950 a menudo se ignoraban o se justificaban. El racismo de Frawley no se limitaba a conversaciones privadas. Se decía que insultaba regularmente al personal minoritario en el set y expresaba abiertamente su creencia de que solo los actores blancos pertenecían al estrellato. Junto con su racismo, Frawley era conocido por su misoginia, a menudo peleando con su esposa en pantalla, Vivian Vance, y por iniciar altercados físicos detrás de escena. Desi Arnaz, una de las pocas estrellas latinas en la televisión clásica, luchó para mantener a Frawley en I Love Lucy a pesar de su comportamiento, reconociendo su talento. Pero el racismo y la actitud tóxica de Frawley dejaron cicatrices en todos con los que trabajó. Hoy en día, los fanáticos luchan por reconciliar al querido Fred Mertz con el hombre detrás de escena. Su historia es una advertencia. A veces, las risas más grandes provienen de los lugares más oscuros. Walter Brennan. El último en nuestra lista es Walter Brennan, uno de los actores de carácter más condecorados de Hollywood, con 3 premios de la Academia en su haber. Brennan protagonizó clásicos como The Westerner, Sergeant York y varias películas del oeste de John Wayne, pero sus creencias fuera de la pantalla estaban lejos de ser heroicas. Brennan estaba abiertamente asociado con la John Birch Society, un grupo de extrema derecha infame por apoyar la segregación racial y oponerse a los derechos civiles. Era conocido por etiquetar a cualquiera con opiniones, incluso ligeramente liberales, como comunista, y veía el activismo por los derechos civiles como una amenaza al estilo de vida estadounidense. La acusación más impactante, Brennan supuestamente expresó alegría al enterarse de que Martin Luther King Jr. había sido asesinado. Amigos y familiares lo describieron como inquebrantable en sus opiniones racistas, negándose a cambiar mientras el mundo avanzaba.
adelante, a su alrededor. Incluso cuando Hollywood comenzó a cambiar lentamente hacia la inclusión, Brennan se aferró a una era en la que el odio era aceptado, incluso celebrado. El legado de Brennan es complicado por su enorme talento, pero sus creencias personales siguen siendo una mancha oscura en su carrera. Nos recuerda que los mayores elogios de Hollywood a veces van para aquellos con los corazones más pequeños. Así que ahí lo tienes, 10 actores de la edad de oro de Hollywood, cuyo racismo, antes oculto en las sombras, ahora está en el centro de atención. Algunos fueron productos de su tiempo, otros ayudaron a definir los mismos prejuicios contra los que aún luchamos hoy. Sus películas podrían vivir para siempre, pero sus legados son un recordatorio contundente de que detrás de la magia del viejo Hollywood había personas reales con defectos reales, a veces los defectos más feos de todos. ¿Te sorprendió alguno de estos nombres? ¿Debería Hollywood hacer más para enfrentar su pasado? Deja tus opiniones en los comentarios. Y si encontraste este video revelador, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más historias detrás de las cámaras. Porque a veces, la verdad es más dramática que la ficción.